Bienvenido y bienvenida, estimados protagonistas, a su diplomado Tecnologías para mejorar la producción y productividad agropecuaria. El día de hoy vamos a estar desarrollando la tecnología zanjas de infiltración. Yo estaré siendo su facilitador durante este proceso. El contenido que vamos a estar desarrollando es el siguiente. Vamos a partir de una introducción, luego estaremos en el desarrollo hablando sobre las zanjas de infiltración, específicamente sobre lo que es la erosión hídrica, qué son las zanjas de infiltración, los beneficios que tienen estas zanjas de infiltración, cómo debo construir estas zanjas de infiltración, algunas medidas recomendadas para las zanjas de infiltración y daremos un poco el paso a paso de cómo se construye, para finalmente terminar con las consideraciones. Vamos a partir del concepto de erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión no es más que la pérdida de suelo debido a ciertos agentes. Entre los principales agentes encontramos el viento y a esto se le llama erosión eólica. Tenemos por efecto de la gravedad y esto vendría a ser la erosión gravitatoria. Y tenemos debido al agua y esto se llama erosión hídrica. Tenemos un conjunto de obras y de métodos que nos permiten controlar lo que es la erosión. Esto favorece lo que viene a ser la retención de materiales que son importantes para la fertilidad de nuestro suelo. Asimismo, esta favorece la infiltración del agua hacia las capas inferiores del suelo. Esto lo que trata es de conservar el agua en nuestras parcelas y con esto podamos desarrollar nuestros cultivos. Cabe destacar que esta tecnología es importante que la realicemos antes de que se originen las lluvias, ya que debemos de haber construido esta zanja para que cuando empiecen a caer las primeras lluvias las podamos retener y así podamos tener disponibilidad, sobre todo de humedad en lo que no son nuestras parcelas. ¿Y qué es la erosión hídrica? La erosión hídrica, como ya comentábamos, no es más que la pérdida de suelo y está dividido básicamente en tres grandes fases. La primera fase es el proceso donde las gotas de lluvia golpean contra el suelo y esto genera movimientos de materiales. Estos movimientos son transportados desde las partes más altas hacia las partes más bajas. Y la última etapa que tenemos es la sedimentación, que generalmente se da en la zona más baja, donde se depositan los materiales que han sido erosionados y transportados durante el proceso anterior. ¿Qué son las zanjas de infiltración? Las zanjas de infiltración son obras de conservación de suelo y agua que se ubican en contra de la pendiente y que generalmente consiste en una zanja en forma trapezoidal, lo que favorece por una parte la retención de agua y la infiltración de esta en las partes bajas de nuestra parcela. Esto en aras de poder reducir lo que es la erosión hídrica y por otro lado también de favorecer la humedad en nuestras parcelas. ¿Cuáles son los beneficios de nuestras zanjas de infiltración? En primer lugar, al reducir la escorrentía, previene lo que es la erosión. En segundo lugar, y una de las más importantes, es la de favorecer la disponibilidad de agua para las plantas en nuestras parcelas. Finalmente, también contribuyen, si se construyen de la manera adecuada y bajo el contexto adecuado, lo que es la reducción de las inundaciones en las parcelas. Asimismo, ya que reducen la velocidad de la escorrentía y favorecen la infiltración, también mejoran la calidad del agua. Otro beneficio que tienen esta obra es que se pueden desarrollar en zonas secas y semihúmedas. Asimismo, se pueden desarrollar en suelos que van desde arenosos hasta francos. Ahora, debo hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuándo debo construir o bajo qué condiciones debo construir las zanjas de infiltración? Las zanjas de infiltración se deben construir si nuestros suelos son permeables, es decir, van desde suelos arenosos hasta suelos francos. Tiene una topografía adecuada, sobre todo cuando las pendientes son menores al 40%. Asimismo, si las precipitaciones son regulares, pero con intensidades muy bajas a medias. Esto se debe a que en ciertos casos, cuando las intensidades son muy altas, estas zanjas se pueden llegar a rebosar y provocar, ocasionar más bien daños en lo que vendría a ser nuestra obra y en nuestras parcelas. Por tanto, esta obra se recomienda sobre todo en zonas del corredor seco, donde podríamos tener
precipitaciones con menor cantidad de agua y con intensidades medias. Asimismo, es importante tomar en cuenta el tamaño adecuado que deben de tener nuestras obras de acuerdo a ciertas variables que estaremos abordando más adelante. ¿Qué medidas debe tener las zanjas de infiltración? La longitud varía en función de la cantidad de agua que cae sobre una zona, específicamente sobre nuestras parcelas. Pero en general se recomienda que sea al menos 3 veces la profundidad de la zanja. Generalmente estas obras tienen longitudes entre 4 y 6 metros. El ancho depende también de lo que vendría a ser la precipitación, pero se recomienda que al menos sea de unos 30 centímetros en la base superior del trapezoide. Ya que generalmente se construyen de forma trapezoidal, la base inferior puede llegar a ser de unos 20 centímetros a unos 30 centímetros en función del ancho que dispongamos en la parte alta. La profundidad depende del tipo de suelo, específicamente sobre lo que es la tasa de infiltración, pero en términos generales se recomiendan zanjas de una profundidad de al menos 30 centímetros. Y ahora el espaciamiento entre una zanja y otra a lo largo de nuestra pendiente depende del porcentaje que tenga esta. Así, a mayor pendiente implica que nuestras zanjas van a estar más cerca entre sí. Y el último punto sería el espaciamiento, que no es más que la distancia que hay entre una zanja y otra a lo largo de la pendiente. Este espaciamiento depende de la pendiente media de nuestra parcela. A medida que la pendiente es mayor, vamos a tener estas zanjas de infiltración más cercanas entre sí. Por el contrario, si esta pendiente es muy baja, las distancia entre una obra y otra va a ser mayor. Ahora, ¿cómo se construyen las zanjas de infiltración? Hay muchas maneras de poderlas construir, pero vamos a estar hablando de las que se recomienden para la mayor parte de los casos que podemos tener en nuestros contextos. Lo primero y lo más importante, si el tipo de textura de suelo es el idóneo para construir esta obra. Por ejemplo, si nuestros suelos son de tipo franco-arcilloso o son arcillosos, es decir, tienden a ser o a conformar barros, esto no se aconseja su construcción, ya que las velocidades de infiltración son muy bajas y se va a ver rebasada la capacidad de nuestra zanja, lo que va a provocar en daños colaterales en las partes más bajas de nuestras parcelas. Este tipo de suelo lo podemos hacer a través de diferentes métodos. Uno de los más conocidos es el método del tacto, pero hay otros métodos tales como el de la botella. Una vez hemos definido el tipo de suelo es el idóneo para la construcción de estas zanjas de infiltración, es decir, para aquellos suelos que van desde arenas hasta francos, debemos diseñar la zanja. Para esto tenemos que fijar o establecer la longitud, el ancho y la profundidad de nuestra zanja. Como ya se mencionó, para esto necesitamos conocer lo que es la precipitación o la lluvia que cae sobre nuestra área de trabajo. Asimismo, debemos tomar en cuenta el tipo de suelo que predomina. Principalmente, una variable muy importante es que es la infiltración. Una vez hemos definido lo que vendría a ser las dimensiones y si se puede establecer esta obra, debemos de construir o dibujar lo que vendrían a ser las curvas de nivel. Estas curvas de nivel se sigue una serie de pasos en los cuales vamos a tomar el punto más alto de nuestra parcela y el punto más bajo. Sobre esto vamos a trazar una línea que es la línea madre. Sobre esta línea madre vamos a medir al menos 5 puntos la pendiente. Para ello podemos usar lo que se conoce como el aparato A. Este aparato A lo que hace es básicamente poner una pata sobre lo que vendría a ser nuestra línea madre y luego esperar a que se nivele. Una vez que se nivele, se mide la distancia desde el suelo hasta la pata que está suspendida.
Una vez que realizamos este procedimiento en los 5 puntos o más, podemos calcular lo que vendría a ser la pendiente media. Para esta pendiente media, lo que se hace es todas las mediciones que tuvimos, las vamos a sumar, luego las vamos a dividir entre el número de puntos, que en este caso proponemos 5 puntos, y luego este valor lo dividimos entre 2. Esto nos va a dar la pendiente media de nuestra parcela. A continuación vamos a definir la distancia entre una obra y otra. ¿Cómo se hace esto? Se hace a partir de lo que vendría a ser la pendiente. Si nuestra pendiente media nos da el 20%, entonces significa que la distancia entre curva y curva debe ser de unos 9.5 metros. Ahora, a veces pasa de que no dan valores cerrados el valor de pendiente. En este caso debemos buscar el valor más próximo. Un dato muy importante y que establece mucha bibliografía es que nuestras zanjas de infiltración no pueden estar separadas entre sí a una distancia menor de 5 metros. Una vez que hemos definido las curvas de nivel, sobre estas curvas de nivel vamos trazando nuestras zanjas de infiltración. Recordemos que acá las distancias deben ser en promedio entre 4 metros y 6 metros de longitud y anchos de al menos 30 centímetros y profundidades de 30 centímetros. Luego se suele dejar una pequeña área sin zanja, que puede ser desde 1 metro hasta 2 metros, y luego continuar estas zanjas de infiltración. Importante es que se debe establecer una condición de trebolía, es decir, sobre las áreas que no hemos establecido en una curva en particular, en la de arriba debe estar cubierta por una zanja de infiltración. A continuación, el siguiente paso es opcional y lo que se hace es, una vez se ha excavado la zanja de infiltración, lo que se hace es rellenar de piedrín o piedras. Esto es opcional y sobre todo cuando los suelos tienden a ser francos. Ahora, estas zanjas de filtración, una vez que las hemos construido a lo largo de las curvas de nivel que hemos trazado, se pueden combinar con otras obras. ¿Cuáles son las combinaciones que podemos hacerlo? Podemos combinar con barreras vivas, podemos establecer también lo que son diques de contención o podemos tener lo que son rastrojos. La idea es reducir la velocidad del agua y favorecer la infiltración en nuestras zanjas como tales. Como toda obra de conservación de agua y suelo, es importante las actividades de operación y mantenimiento. Esta se basa en la supervisión diaria de esta obra, particularmente cuando está el periodo lluvioso. ¿En qué consiste esta? Básicamente consiste en la limpieza de las zanjas de infiltración. Recordemos que el agua trae consigo sedimentos, los cuales son depositados en nuestra zanja y a la vez nos van reduciendo el volumen efectivo de nuestra zanja. Estos deben ser retirados periódicamente. Por otro lado, también después de eventos extremos particularmente, debemos reparar nuestra zanja, esto con el fin de volver a favorecer la infiltración del agua en nuestra zona. Dentro de las consideraciones finales debemos tomar en cuenta que estas obras de conservación nos ayudan a infiltrar el agua y por tanto a retener humedad en nuestras parcelas y asimismo favorecer el crecimiento de nuestros cultivos. Importante es que estas obras no se deberían construir en zonas donde el tipo de suelo no lo favorece ni la precipitación, ya que en vez de favorecer la infiltración podríamos estar trayendo consigo algunos problemas. Es importante además hablar de que estas obras deben ser complementadas con otras obras de conservación como lo son las barreras vivas, las muertas, los diques de contención, el uso de rastrojos, entre otros. Importante es que estas obras deben ser construidas antes de que esté establecido el periodo lluvioso. Esto porque lo que queremos es poder aprovechar sobre todo las primeras lluvias para que podamos tener humedad para nuestros cultivos y así mejorar la producción. Nos estaremos viendo en un próximo video. Gracias por su atención.